Vamos a hablar ahora con el doctor Jesús Hernández Barahona, que es uno de los doctores del equipo de Tecnolaser Clinic Vision, que ya saben que nos ayudan regularmente a saber más sobre salud ocular. Está especializado el doctor Hernández Barahona en glaucoma y en queratología. Desde el pasado día 6 hasta el 12 de marzo se celebra en todo el mundo la Semana Mundial del Glaucoma, con el objetivo de llamar la atención sobre esa dolencia tan grave que es la segunda causa de ceguera en el mundo. En España más de 1 millón de personas padece esta enfermedad, pero la mitad lo desconoce porque es una enfermedad silenciosa que en sus fases iniciales ni duele, ni se nota, ni presenta síntomas claros. Y la Organización Mundial de la Salud estima, fíjate Susana, que a nivel mundial más de 4,5 millones de personas están ciegas a causa del glaucoma y 60 millones sufren la enfermedad. Se prevé que para el año 2020 esta cifra puede ascender a 80 millones de personas. Más de 30 millones de estas personas están perdiendo la vista sin notarlo. Menudos datos. Vamos a saludar al doctor Hernández Barahona. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es el glaucoma? Pues el glaucoma a veces no es fácil de definir para los pacientes, muchas veces incluso a ellos les lleva un cierto tiempo comprender qué es esta entidad. La forma, digamos, más sencilla de definirla sería pues el que es un conjunto de enfermedades, porque no es una sola enfermedad, un conjunto de enfermedades en las que se va a afectar una parte siempre, una parte muy importante del ojo, que es el nervio óptico, y se va a afectar de una manera concreta y definida, y que es la que va a ir produciendo de esa forma silente, como han comentado también, la pérdida de visión a lo largo del tiempo. Y que de todos los factores que influyen en esa enfermedad, que como todas son enfermedades complejas y en la que influyen distintos factores, el más importante de todos ellos es la presión ocular alta. ¿Quién tiene riesgo de padecerlo? Pues hay muchos grupos de riesgo. Quizás el más fácil de identificar y el que deberíamos de tomar siempre en consideración son aquellos familiares de personas a las que ya se le ha diagnosticado la enfermedad previamente. De manera que estos familiares con una relación directa con un paciente que tiene glaucoma, pues su riesgo está en torno a 3-4 veces más que un paciente que no tenga familiares. Cualquier persona por encima de los 40 años, en principio, cuando hace una revisión, pues aunque el riesgo de glaucoma es bajo, pero debería de hacerse, digamos, un despistaje de la enfermedad, y la prevalencia o el porcentaje de pacientes en ese rango de edad de 40 años en adelante está en torno a un 2% de la población, pero que se va incrementando conforme sube la edad de los pacientes. Aunque sabemos que, como hemos comentado al principio, que la mitad de estos pacientes es una enfermedad silente, prácticamente no sienten ningún síntoma, pero cuando sí lo padecen, ¿qué síntomas suelen ser los que lleven a consultar con oftalmólogo? El motivo de consulta relacionado con glaucoma es variable. Como bien he comentado, en la forma crónica, dije al principio, que es una enfermedad que realmente engloba a un conjunto amplio de enfermedades que tienen características clínicas luego diferenciadas unas de otras. No es un mismo tipo de glaucoma para todas las personas. Pero efectivamente, la forma más frecuente, que es el glaucoma crónico, que es el que diagnosticamos en el 80% de los pacientes con glaucoma, es una enfermedad que se produce tan lentamente que el paciente solo capta el problema cuando ha perdido mucha visión, cuando está prácticamente al final de la enfermedad. Y es entonces el motivo, pues el perder visión, en estos casos, el motivo de consulta. Pero una razón por la que consultan muchos pacientes simplemente es porque se le ha tomado en algún lugar, por parte de un médico, o en una óptica, o en algún centro, se le ha tomado ocasionalmente la tensión ocular y la tiene alta. Esto es un factor también de consulta muy frecuente, como lo es también el hecho de tener algún familiar que se ha vivido directamente lo que es la enfermedad, y también consulta para saber si están o no en situación de riesgo de tener glaucoma. Hablaba usted antes de que, como todas las enfermedades complejas, tiene diferentes formas, también tipos, ¿no? Entiendo. Claro, hay distintas formas de clasificarlas, y digamos hay una primera clasificación que es la que primero nos diferencia de lo que es el glaucoma crónico de lo que son las formas agudas. Las formas agudas tienen sintomatología, y es lo que aquí tradicionalmente en nuestro medio muchas personas calificaban como dolor de clavo, y eso es la forma aguda porque se produce una subida muy importante y muy rápida de la presión en un ojo, que eso produce dolor y pérdida de visión, y eso sí es algo que claro, el paciente lo nota rápidamente y es un motivo de consultar de urgencia. Pero claro, eso es un porcentaje muy pequeño del conjunto
de lo que son los glaucomas. La mayor parte de ellos, como dije, son glaucomas crónicos. Y luego dentro de los glaucomas crónicos hay dos subtipos que diferenciamos porque tienen un comportamiento distinto, que sería el glaucoma crónico, que tiene un ángulo abierto, que es lo más habitual en nuestro medio, son la mayoría de los que tienen un ángulo estrecho o cerrado. También es algo que algunos pacientes preguntan si tienen un tipo u otro, porque eso condiciona a veces medicaciones de otras especialidades y de otros problemas, y que para ello es importante. El glaucoma más frecuente en nuestro medio es el glaucoma crónico, y dentro del crónico el glaucoma con ángulo abierto o normal. Dentro de que sabemos que existe tratamiento para el glaucoma, sí. Si ya se ha perdido visión, ¿hasta cuándo podemos recuperar? Pues desgraciadamente cuando la visión que se pierde por glaucoma es una visión consolidada, es decir, que esa pérdida es una pérdida que se ha producido de una forma crónica en el tiempo, eso no lo podemos recuperar. En las formas agudas a veces sí, porque como dije, pues cuando es un problema que se instaura muy rápidamente, me refiero en horas, y sube mucho la tensión y el ojo duele mucho y la visión se deteriora muy rápidamente, cuando controlamos eso rápidamente podemos revertir el proceso y no dar lugar a una pérdida de visión, de manera que ese paciente cuando se normaliza, óptico, ¿no? Claro, pero es un problema de urgencias que si se consigue atajar, pues se normaliza y el paciente recupera la visión. En las formas crónicas, cuando ya se ha perdido parte de la visión, que se pierde parte del campo de visión, que es lo que esta enfermedad va produciendo, una merma, una reducción desde la periferia, es decir, desde las zonas más alejadas del centro hacia la zona más central de visión, lo que se ha perdido no podemos recuperarlo, porque es una pérdida neurológica como tal. ¿Y qué podemos hacer, para terminar, doctor, para protegernos frente al glaucoma? Hombre, pues esta semana, que es una semana importante de tomar conciencia y de poder disminuir ese porcentaje de pacientes que siguen estando sin diagnosticar, en primer lugar, hacer revisiones oftalmológicas periódicas a partir de una cierta edad media, en torno de los 35-40 años, cuando la enfermedad empieza a manifestarse. En la mayoría de los pacientes, aunque hay casos en niños, incluso algunos casos congénitos. Entonces, a través de una revisión oftalmológica general, pues siempre se va a tomar la tensión y se va a mirar el fondo del ojo, que son parte de la exploración, y con ello podemos ir descartando la posibilidad del inicio de la enfermedad, que es lo que nos interesa, detectarla inicialmente, porque es así como podemos controlar y evitar que esa pérdida se produzca en un futuro. Y si en alguna circunstancia alguien toma la tensión y la tiene alta, pues consultar para ver si realmente hay un problema y si hay necesidad de tratamiento y seguimiento. Y como dije también, el tema de los familiares también es muy importante. Todos aquellos familiares de pacientes con glaucoma que estén deben hacerlo constar en su revisión. Bueno, pues como les decía antes, el doctor Jesús Hernández Barahona es todo un especialista en glaucoma y es uno de los doctores del equipo de Tecnoláser Clinic Vision que siempre nos ofrece mucha información, además útil para todos nuestros oyentes. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.